Estamos finalizando, hemos hecho un recorrido en la carta a Filemón, preciosa carta. Si puede leerla en su casa, le va a tomar, 3 minutos, 4. Bueno, ahora la vamos a leer toda de nuevo. Los 3 domingos que hemos recorrido esta carta, la hemos leído toda y ha sido de tremenda bendición, por lo menos en lo personal. Sé que hermanos se han acercado y me han dicho que les ha sido de edificación y de exhortación para sus vidas, y estoy agradecido al Señor por eso. Así que sin más preámbulos vamos a la carta de Filemón. Vamos a leer los 25 versículos, pero hoy nos vamos a enfocar en los desde el versículo 21 al 25, que es la última parte que nos toca hoy. Leemos: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuestro Dios, te damos muchísimas gracias por la libertad que nos das de poder venir a este lugar, abrir tu palabra, cantarte, Señor, rendirte culto. Te damos gracias porque nada de esto sería posible sin tu soberana voluntad. Tú lo has hecho posible por medio de Cristo, y podemos venir y orar a ti y cantarte y acercarnos a tu palabra, Señor, solamente por lo que Cristo ha hecho por un pueblo que antes no te buscaba, pero tú has tenido misericordia. Y hoy podemos juntos alabar tu nombre, Señor. Muchas gracias. Pedimos por la familia de la fe, que tú la edifiques por medio de tu palabra. Y si hay corazones aquí que no te conocen, Padre, por favor, te pedimos, ten misericordia de ellos, sálvalos. Haz esa obra que nadie, ningún ser humano puede hacer, que es transformar sus corazones y cambiar su destino, Señor. Gracias por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en los estudios que ya hemos visto,
en esta carta en Filemón vimos un tema central que, aunque no es mencionado, es sin duda un tema central, y es el tema del perdón. El tema del perdón. Y consideramos, claro, inevitablemente, al hablar del perdón bíblico, tenemos que considerar el carácter de Dios en ese sentido, y lo hemos visto. Porque no podemos pensar en el verdadero perdón sin verlo a la luz de no solo del carácter de Dios, sino del Evangelio. O sea, el perdón de Dios, creo que el punto más alto en toda la Biblia es el mismo Evangelio, la cruz de Cristo, ¿no? Lo hemos cantado recién. Bueno, hay una frase que hasta los no creyentes usan, que creo que la habrá escuchado más de una vez: menos averigua a Dios y perdona. Bueno, ¿qué significa esa frase? Y esto le puede servir como pie para, si algún no creyente se la dice, le puede empezar a hacer preguntas a partir de esa frase: menos averigua a Dios y perdona. Significa que cuando una persona realmente tiene la intención de perdonar a alguien, no necesita realizar tantas preguntas, no necesita indagar, porque el perdón no es un acto que tiene que venir con justificaciones, sino que es un acto de amor. Eso significa esa frase: menos averigua a Dios y perdona. Ahora, es una frase que en el mundo se usa. Y el problema acá surge que tanto el perdón como el amor tienen que ser vistos como Dios lo ve y como su palabra dice que es este amor y este perdón, ¿no? Y eso, bueno, el mundo de los incrédulos no lo considera. Nosotros no lo considerábamos, usábamos nuestros criterios para definir nuestras opiniones, y conforme a eso, claro, obviamente nos cuesta perdonar. Nos cuesta amar incluso de manera genuina, porque siempre estas cosas van a estar teñidas de nuestro egoísmo, de creer que somos el ombligo del mundo. Creemos eso. Y obviamente la pecaminosidad de nuestro corazón no nos deja ver este perdón y este amor que solamente en Dios uno puede conocerlo. Bueno, vimos en Filemón justamente cómo el Evangelio de manera práctica se traduce en algo tan particular que es el perdón que tenía que extenderle Filemón a Onésimo. Onésimo había sido un esclavo, era esclavo por derecho, en papeles. Era esclavo de Filemón y se había escapado. Providencialmente se había encontrado con Pablo en Roma. Dios había permitido eso. Dios había orquestado eso. Se había encontrado con Pablo. Aparentemente Onésimo le confesó cómo había llegado a Roma, y Pablo interviene en esta situación hermosa, como un hermano, un creyente, practicando el amor cristiano, interviene en una situación así, en donde Onésimo tenía que volver, tenía que restaurar la relación con Filemón, tenía que volver a solucionar este problema. Y de hecho, aparentemente lo había dañado en algo, o en algo había robado posiblemente Onésimo, y entonces Pablo interviene en esto. No tenemos muchos más datos, y eso es lo que quizá en esta carta a uno le genera como medio, quisiera tener más datos acerca de esta relación, de qué pasó. Pero aparentemente, bueno, hubo un final feliz. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, usted en su Biblia tiene la carta a Filemón. Eso es una muy buena señal de que evidentemente las cosas deben haber terminado bien. El hecho de que se conserve esta carta, de que se conserve este caso del evangelio práctico, del evangelio de la gracia que extiende el perdón hacia el pecador. Pero hay testimonios, hay un testimonio de uno de los padres de la iglesia, uno de los líderes cristianos de principio del primer siglo, que escribió sobre un Onésimo. No estamos seguros que sea este, pero Ignacio de Esmirna escribió lo siguiente, y dice: en el nombre de Dios, le escribe a la iglesia sobre este Onésimo, que es obispo de Éfeso. Y Éfeso, si usted busca, al final de su Biblia hay unos mapas
Si usted busca Éfeso, está muy cerca de Colosas, que es la iglesia donde Filemón era parte. Y escribe lo siguiente Ignacio de Esmirna: en el nombre de Dios os he recibido a todos vosotros en la persona de Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión y que es además vuestro pastor en este mundo. Y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo y que todos podáis ser como Él, porque bendito sea Dios que os ha concedido en conformidad con vuestros merecimientos el tener un obispo semejante. Obispo o pastor de ahí de Éfeso. Bueno, dijimos, no estamos seguros que sea este Onésimo. De hecho, hay un teólogo, Douglas Moo, que dice este nombre era lo suficientemente común como para que esta identificación no estuviera en absolutamente clara. Es decir, y lo vimos en el domingo pasado, Onésimo era un nombre común, era un apodo provechoso. Y Pablo hace ese juego de palabras, que antes era inútil, ahora nos es útil a ti y a mí, ahora es provechoso. Y el nombre Onésimo es eso, es provechoso. Lo que sí tenemos y hemos visto es un modelo de reconciliación y compasión en esta carta. Un modelo de reconciliación, cómo el Evangelio se hace práctico en nuestras relaciones. Cómo el Evangelio se hace práctico. Porque no es un tema doctrinal solamente, no es un tema teológico solamente, sino que cómo el Evangelio afecta a mis relaciones. Porque estas relaciones en el cuerpo de Cristo principalmente se tienen que ver a la luz del Evangelio. Si somos discípulos de Cristo, nos vamos a relacionar como hermanos, que con gracia, que con perdón, que con ánimo, con aliento, estamos reflejando el Evangelio, pero también con los incrédulos. ¿Cómo reflejo el Evangelio con mis conocidos, mis contactos que no son creyentes? Y este deseo de mostrarles a Cristo a través de algo tan particular que muchas veces nos cuesta, que es pedir perdón o aceptar el perdón entre los incrédulos. De ahí que dijimos la otra vez, no solamente los creyentes cambian sus creencias, sino que dichas creencias afectan sus vidas y sus relaciones. Siempre es así. Siempre es así. Nos preguntamos en los dos estudios anteriores, ¿cómo son los que perdonan? ¿Cómo actúan los que perdonan? Y ahora es ¿qué los motiva? ¿Qué los motiva a aquellos que perdonan? ¿Qué los motiva? De ahí que la idea del pasaje de hoy es que los cristianos somos movidos por el amor de Cristo, sin duda. Somos movidos por el amor de Cristo a mostrar bondad a todos, confiando en el obrar de Dios y en su gracia en nuestras relaciones. Repito, los cristianos somos movidos por el amor de Cristo a mostrar bondad a todos, confiando en el obrar de Dios y en su gracia en nuestras relaciones. Principalmente, claro, en este tema del perdón, ¿no? Y de la restauración, muy importante. Junto con esta carta, Pablo escribió otra carta a los colosenses, y los encargados de llevar estas dos cartas justamente fueron Tíquico y Onésimo, dos hermanos que acercaron estas cartas. Y en Colosenses, Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 3, versículo 12, lo siguiente: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos
y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él. El vínculo perfecto dado por el Señor, ¿no? El amor. Esto era sin duda lo que unía a estos hombres y lo que los motivaba. Primariamente, vamos a ver, en primer lugar, a obedecer. En segundo lugar, a buscar la madurez. En tercer lugar, a darle importancia a la comunión. Y en cuarto lugar, a depender de la gracia de Dios. Una pregunta que me gustaría que a lo largo del estudio de hoy usted tenga en su mente es: ¿qué cosas me motivan a perdonar a otros? ¿Qué es lo que me motiva a perdonar a otros? Vamos a ver, en primer lugar, Filemón es movido por la obediencia. Versículo 21 dice, la primera parte, te he escrito confiando en tu obediencia. La obediencia a la que Pablo se refiere acá es la obediencia al Evangelio. Es el oír con atención las demandas de Dios tal como se expresan en el Evangelio. No es solamente atender el consejo de Pablo, acceder al pedido de Pablo, sino que es el Evangelio que el mismo Señor Jesucristo predicó, que demanda que aquellos que han sido perdonados también muestren bondad para con otros. Obediencia al Evangelio, jamás, lo hemos dicho en otros estudios, jamás el cristiano se puede negar a perdonar. El verdadero cristiano jamás se puede negar a perdonar. No hay excusa para decir, esto no lo puedo perdonar. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de la cruz de Cristo, por causa del perdón que hemos recibido los creyentes a través de Cristo. No puedo negarme a perdonar por amor al Señor, por buscar obedecerle. Y esto es un motor. Soy movido por la obediencia. Y quien es movido así, perdona. Perdona, restaura, recibe al ofensor. Filemón era así. Recibe al ofensor. Está dispuesto a sentarse a charlar, a solucionar las cosas. A ver, mi hermano, quedarse, como decimos, con cosas atragantadas, criando raíces de amargura, viviendo con suposiciones en la mente, creándonos escenarios imaginarios y, como decimos siempre, ganando todas las discusiones, obviamente. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. No es perdonar. De hecho, eso lo va a llevar a pecar. Seguramente. Porque lo va a tener ahí, masticando. Y no solo eso, sino que va a llevar a otros a pecar. Porque siempre eso termina con una inocente charla piadosa de: hermano, acompáñame a orar por esto porque estoy teniendo problemas con fulano. Y ya ahí, boom, se generó el problema. Eso no es perdonar. Tenga cuidado, porque lo va a llevar a amargarse y a amargar a otros. Tenga cuidado, mucho cuidado. Pablo conocía a Filemón, conocía el testimonio de este hombre que servía a la iglesia, que amaba a la iglesia, que procuraba la comunión, que buscaba el consuelo de los hermanos. Y entonces da por sentado de que va a obedecer al Señor en esta situación particular con Onésimo. Lo va a hacer. Por eso dice el versículo 21, la segunda parte, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aún más. ¿Qué es esa frase? Aún más de lo que te digo. Bueno, acá hay quienes han sugerido que Pablo está contemplando que posiblemente Filemón libere a Onésimo, que deje de ser esclavo. Ese es el aún más que algunos consideran, pero la carta no dice nada. Pablo podría haber dicho en versículo 16, ¿no? Cuando le dice no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ahí en ese versículo 16 podría haber dicho no lo recibas como esclavo porque es tu hermano. Entonces, como es tu hermano, ya no es tu esclavo, liberalo.
Podría haberlo dicho ahí, pero no lo dice. Pablo no está preocupado por la liberación. Tampoco está preocupado para que lo mande de nuevo a Roma. Algunos también dicen, bueno, aún más, el aún más que esto es mandarlo de nuevo a Roma. Pero no coincide quizá con lo que dice después de que Pablo considera estar pronto en Colosas. Si va a estar pronto, ¿para qué lo va a mandar? Bueno, la carta no nos dice mucho. Seguramente hay más de una cosa que Filemón podría haber hecho en este proceso del perdón de Onésimo. Y sin duda todas estas cosas iban a ser en beneficio del Evangelio, en beneficio de la obra y honrando al Señor en todo lo que hiciera. Eso seguro. Obviamente tenemos esta tendencia, y posiblemente Filemón haya luchado con esto, esta tendencia a pensar en nuestros intereses, ¿no? En que esto podía afectarme a mí. Y sobre todo, siendo cristianos, en cómo la obediencia, muchas veces no lo pensamos, pero nuestra obediencia afecta a otros, así como nuestra desobediencia. Nuestra obediencia puede ser de bendición a otros. Imagínense, ¿no? Filemón obedeciendo al pedido de Pablo. Lo hablábamos, creo que el miércoles con los hermanos o el jueves, todo mezclado. Pero imagínense por un momento, ¿no? Como si Filemón obedeció, cómo esto podría haber beneficiado a la iglesia y sido de bendición al resto de incluso los incrédulos. Si había hombres que tenían esclavos, imagínense, ¿no? Ver a Filemón y Onésimo relacionándose de nuevo, yendo a la casa de Filemón, a esta gente que se llama iglesia, a reunirse, a alabar a este Señor Jesucristo. El testimonio que pudo haber sido. Por eso la obediencia es un motor, es el motor que sin duda Filemón tiene en primer lugar, pero en segundo lugar Filemón es movido por una búsqueda de madurez. Versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. De esta manera, dice un comentarista clásico, Lightfoot, en su comentario dice, el apóstol introduce una gentil coerción, opresión. Así el apóstol podría ver que Filemón no defraudó sus esperanzas al decirle, prepárame pronto alojamiento, voy a ir pronto. Claro, como era costumbre, Pablo iba a visitar de nuevo a las iglesias y sin duda iba a hospedarse en la casa de Filemón y sin duda iba a ver los resultados de este pedido de la carta. Pablo iba a ver eso. La exhortación entonces, la de Pablo, lo va a llevar a Filemón a ser responsable y a madurar en este sentido. Por eso es un buen motor en lo que hacemos. ¿Qué me motiva a perdonar? La búsqueda de crecer en madurez y de ser responsable. La búsqueda de este sentido es algo noble, es algo legítimo que uno puede y debe buscar. ¿Se ha preguntado usted quiere crecer en madurez en el Señor? ¿Quiere ser responsable delante del Señor? Bueno, obedézcalo. Y Filemón estaba obedeciendo eso para crecer en madurez. Pero esta búsqueda de madurez se podía ver interrumpida o se podía ver afectada si Filemón no perdonaba a Onésimo, ¿se da cuenta? Si Filemón no perdonaba a Onésimo, esto iba a ser un problema. ¿Por qué? Porque en la desobediencia no hay esperanza de madurez. ¿Usted quiere madurar? Obedezca al Señor, obedezca a su palabra. Usted no quiere madurar, no quiere crecer en el Señor, no obedezca al Señor. Esto es 2 más 2. En la falta de perdón, mi hermano, no podemos esperar crecer espiritualmente. ¿Se da cuenta? No hay crecimiento espiritual en aquellos corazones que no quieren perdonar. No, imposible. Y sin duda esta postura afecta incluso nuestras oraciones. Nuestras oraciones se vuelven inútiles. Pedro le escribe a los matrimonios. Tremendo. 1 Pedro 3:7 le dice a los maridos, puntualmente, vivid con ellas, con su esposa, sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Nota el principio? El principio es: mis oraciones son estorbadas cuando en mis relaciones, y particularmente en este pasaje con mi esposa, están las cosas mal. La desobediencia o el pecado nos ponen en mala relación con Dios y no podemos esperar madurez ni crecimiento espiritual. No, yo estoy mal con mi esposa, pero bueno, es un tema de ella. Yo sigo con mi Biblia, con el Señor. No funciona. Lo dice 1 Pedro, no lo digo yo. Esto nos pone. Filemón incluso no podría haber orado por la liberación de Pablo, ¿se da cuenta? Si no hubiera perdonado a Onésimo y hubiera actuado sobre esto. Es como una actitud media de hipocresía, ¿no? Acercarse a Dios en oración pidiendo: Señor, libera a Pablo, que Pablo sea liberado de la cárcel. No, el tema de Onésimo no, ese es otro tema. No lo puedo perdonar. No ves, Señor, lo que me hizo. Me robó, se escapó, tuve que comprar otro esclavo. Señor, vos sabés lo que cuesta un esclavo. Incluso las oraciones se ven interrumpidas. Y Pablo acá fíjese que espera que sus hermanos oren por él. No solo Filemón, sino toda su casa. Cambia el pronombre ahí, ¿no? Dice: por vuestras oraciones. Toda la iglesia. Y confía en la providencia de Dios de que en respuesta a esas oraciones, Él iba a volver con ellos. Tremendo. Usa la palabra concedido. Muy interesante esa palabra porque viene del verbo carizomai, de donde viene la palabra caris, de donde viene nuestra palabra en castellano gracia. Gracia. De alguna manera Pablo está mostrando, indicando en este contexto de la oración del pueblo de Dios que por gracia de Dios, por su providencia, en su soberana voluntad, puede ser dado en gracia o concedido a ellos. ¿Se da cuenta? Filemón, en todo lo que ha pasado, Filemón reconoce la mano de Dios. Reconoce la mano de Dios en todo. Reconoce que Dios cruzó nuestros caminos para que hoy Filemón conocieras a Cristo y hoy seas su hijo. Reconoce que Onésimo providencialmente se apartó de ti por algún tiempo para que también él naciera de nuevo ahí en Roma. Reconoce que por las oraciones de ustedes Dios puede obrar mi liberación para que vaya a verlos y para que ustedes sigan creciendo en Él. Reconoce la voluntad del Señor en todo esto, mi hermano. Conforme a su voluntad, Dios responde las oraciones acá de manera positiva o negativa a lo que pedimos. Él responde, pero como Filemón, sea cual sea la respuesta o como las circunstancias se desarrollen acá, nada escapa de la mano soberana de nuestro Dios, ¿se da cuenta? Reconocer esto en cada cosa, reconocer la soberanía de Dios en cada cosa, sin duda es lo que lleva a Filemón y a cualquier creyente a madurar en el Señor, a ser responsable delante del Señor. Cada uno es responsable delante de Dios. Pablo volvería a verlos. Y de alguna manera esto da sentido de responsabilidad. El apóstol Pablo va a volver a verlos. Este sentido de madurez, de buscar crecer, de extender este perdón a Onésimo. Esto iba a ser visto por el apóstol Pablo. Filemón debería dar cuenta de ello. ¿Por qué? Porque Pablo estaba velando por estos dos hermanos, por Onésimo y por Filemón. Entonces, estos hombres deberían dar cuenta de este tema. Es parte de madurar, tener esta libertad de rendir cuentas y no creer que me las sé todas,
que me las sé todas, que puedo manejarme solo, que no necesito ayuda. Pues Filemón podría haber roto la carta, que hoy no la tendríamos, y manejarse como él quisiera. Pero por amor al Señor no lo hizo, y por esta búsqueda de madurez fue movido a perdonar. ¿Qué los motiva? ¿Qué los motiva a aquellos que perdonan? Dijimos, son movidos por la obediencia a Dios, por esta búsqueda de madurez, y en tercer lugar, por la importancia de la comunión. La importancia de la comunión. Así como la falta de perdón, la amargura que genera esto va a afectar mi relación con Dios. Va a afectar mi relación con Dios. Y va a afectar sobre todo mi comunión con el pueblo de Dios. Siempre pasa eso. El saludo que da en estos dos versículos 23 y 24, esto debería recordarle a Filemón y de alguna manera a nosotros que siempre estamos afectando a otros con nuestras actitudes. ¿Usted piensa que es un ente aislado en medio de una congregación? No, siempre nuestras actitudes afectan a los demás. Y principalmente con este tema del perdón. Para bien o para mal, afectamos, influenciamos a otros. Siempre pasa eso. Los creyentes no vivimos aislados, no vivimos separados unos de otros. Que el mundo, que la cultura, que la forma de pensar actual tienda a este individualismo, bueno, es un tema del mundo, ¿no? Pero esto va en contra del diseño de Dios para con la iglesia. No es así. En la iglesia no es así. Y acá Pablo nombra, fíjese, 5 colaboradores en el saludo. Y da a entender que Filemón es responsable también delante de ellos. Te saludan y empieza a mencionarlos. En versículo 1 también había mencionado a Timoteo. Piense un segundo, ¿qué hubiera pasado si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo? Si no lo hubiera recibido. Acompáñeme a Colosenses. Colosenses al final también saluda a Pablo a los hermanos. Y dice versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, ahí se repiten, ¿no? En ambas cartas, nombres. Pues, como dijimos, se supone que fueron juntas estas cartas, Colosenses y Filemón. Una es de carácter más general para la iglesia, esta es más personal para Filemón, en un caso práctico, pero en ambas saluda a Epafras. Saluda a Epafras. Este era el pastor de Colosas. Se piensa que también, como mencionaba ahí en Colosenses, fundó la iglesia en Hierápolis y en Laodicea, posiblemente. Compañero de prisiones, dice. No sabemos si estaba preso con Pablo o si servía en la prisión. Era una prisión domiciliaria la que tenía Pablo acá. No sabemos. Menciona a Marcos, que es el mismo autor del Evangelio, este Marcos. Marcos es aquel hombre, ¿se acuerdan? En Hechos 15, bueno, antes de Hechos 15, había cometido el error de abandonar el barco, como decimos, el ministerio. Los dejó a Pablo y Bernabé y no sabemos qué pasó realmente. Incluso eso llevó a Pablo y Bernabé en Hechos 15 a separarse por causa de Marcos, porque era sobrino de Bernabé y Bernabé parece que tenía como más. Bernabé era hijo de consolación, ¿no? Tenía como
un don de misericordia, no sé. Y parece que lo quería restaurar enseguida. Y bueno, ahí hubo un problema ahí con Pablo. Pero ahora vemos que Dios había obrado, sin duda, en la vida de Marcos, ¿no? Lo vemos ahí, mencionado, y ahora era útil. Posiblemente por la supervisión de Bernabé, de Pablo, de Pedro incluso. Las cartas de Pedro mencionan a Marcos. Posiblemente en ese sentido había madurado Marcos y ahora estaba ahí. Aristarco era un judío convertido que colaboró con Pablo. Lo pueden buscar ahí por Hechos. Aparece Aristarco varias veces. Según la tradición se dice que este hombre fue martirizado justamente bajo Nerón en el Imperio Romano. Nerón, que fue el que martirizó a Pablo y a Pedro también. Y termina acá con Demas y Lucas. Bueno, ahí en Segunda de Timoteo es la última carta que tenemos de Pablo. Después de esto fue martirizado. Capítulo 4, versículo 9, le escribe a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, ahí está Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lucas, bueno, acá es un médico amado, un médico no judío, era cristiano, es el autor del Evangelio, ¿no? Lucas, y de Hechos. Acompañó a Pablo, como dice ahí, hasta los últimos momentos. Solo Lucas está conmigo, hasta los últimos momentos. Y después tenemos, a Demas. De Demas no tenemos mucha información, son muy pocos los datos que tenemos acerca de Demas. Y lo poco que sabemos realmente es desalentador, ¿no? Bueno, recién leímos que se fue, lo abandonó a Pablo, amando este mundo. Primera de Juan 2:15 dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, Demas dio evidencias de una fe que no era verdadera. Pero en este momento de Filemón, está ahí Demas como un colaborador. Tremendo, es pensar el peligro de esto. Que uno puede estar enfrascado en el ministerio, sirviendo al Señor. Pero le puede pasar esto. Aparentaba ser un buen colaborador, pero terminó al revés de Marcos. Terminó al revés. Y a estos 5 hombres Filemón los conocía. Y los 5 hombres conocían a Filemón. De manera que su respuesta a esta carta también iba a afectar la comunión con ellos. La respuesta de Filemón iba a afectar lo que pasara, no solo con la iglesia en Colosas, sino con el resto de las iglesias y con el resto de los hermanos en otros lugares. Imagínense, ¿no? El pecado, cómo afecta. No solo, a veces pensamos que afecta a uno. Y bueno, si nadie se entera está todo bien. Pero afecta. A la corta o a la larga afecta a muchos. Afecta a muchos. Si usted es creyente, ¿le importa que la comunión de la iglesia se vea fracturada por una situación así? ¿Por una falta de perdón? ¿Se ve motivado a perdonar viendo que esto puede afectar su relación con Dios, pero también su relación con sus hermanos? En este punto de la carta, creo que Filemón tiene suficientes motivos, ¿no?, para perdonar y para acceder al pedido de Pablo. Suficientes motivos. Pablo lo conoce y sabe que va a actuar conforme a su identidad como cristiano. Pablo no tiene dudas de Filemón.
Sabe que va a ser. Es un cristiano fiel, que ama al Señor, que obedece al Señor, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, no le importa. Pero además de eso, en último lugar, Filemón es movido a depender de la gracia de Dios. Por eso el saludo final, a veces los saludos finales los pasamos así como alambre caído, decimos acá. Pero Pablo termina la carta con un saludo que, si bien suena habitual, no lo podemos pasar desapercibido, porque la fortaleza del creyente es sin duda la dependencia en la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Y esto le recuerda Pablo a Filemón. Es una oración por este hermano, pero también por su familia, por la amada hermana Apia, por Arquipo, por la iglesia que está en su casa, para que tengan la gracia de recibir nuevamente a Onésimo, para que puedan manifestar a través de este perdón que le iban a extender a este hombre, a este esclavo, pero que ahora es un hermano, puedan mostrar el Evangelio de manera práctica. En un caso así, claro, en nuestra carne buscamos venganza, ¿no? Retribución de alguna manera. No puede ser, no es justo, decimos. No es justo, tenemos como un alto concepto de justicia. Y si es por la ley, buscamos justicia. Siempre buscamos justicia cuando algo nos afecta a nosotros. Pero cuando hemos afectado a otros, tratamos de zafar de la justicia. Pero la gracia de Dios es ese favor que necesitamos para llevar adelante lo que tenemos que hacer como cristianos. Necesitamos la gracia de Dios. Claro, depender de mis fuerzas, bueno, quizá resulte. Hay mucha gente que en sus fuerzas ha hecho cosas. Hay mucha gente que lo hace. En sus fuerzas logra cosas. Pero temas de este calibre, temas como el perdón, sin duda necesitamos depender de la gracia de Dios. Porque no podemos perdonar sin ser movidos por la gracia de Dios en el Evangelio. No podemos. Y de hecho Filemón no iba a poder si la gracia de nuestro Señor Jesucristo no era con él. No iba a poder. ¿Cómo terminó esta historia? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Y como dijimos al principio, el hecho de tener esta carta, que haya sido aceptada en el canon de las Escrituras, que la iglesia en sus primeros años la haya valorado como la valoraba, ya es bastante, dice mucho. Algo que sí sabemos es que Pablo fue liberado de este primer encarcelamiento y seguramente pudo visitar nuevamente las iglesias, incluyendo Colosas, incluyendo la casa de Filemón y su familia, sin duda. Quisiera terminar, uno si mira la historia encuentra, creo que más casos de falta de perdón que de perdón como este estilo, ¿no? De Filemón con Onésimo. Pero quisiera citar una historia, la cita del pastor MacArthur en el comentario, pero yo traté de hacerla mucho más resumida porque era larguísima. Pero hermosa, una historia hermosa. No sé si conoce yo no lo conocía, tengo anotado el nombre acá, a Mitsuo Fuchida. A los que, yo sé que hay algunos que les gusta la cultura japonesa. Mitsuo Fuchida era un hombre que nació en Japón a principios del siglo XX, ahí por el 1902. Murió en 1976 de diabetes. En 1941 estuvo a cargo del ataque a la base naval de Pearl Harbor. Ahí es donde Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese ataque, que fue tremendo. Sí, las películas, no sé, muestran un montón de cosas, pero dicen que en menos de 2 horas más de 2.400 soldados murieron. Otros 1.200 fueron, heridos, terminaron muy mal. La flota, incluso la flota aérea de Estados Unidos,
perdió casi 200 aviones en menos de 2 horas, imagínense. Tremendo. Este hombre, Mitsuo Fuchida, es conocido, aquellos que les gustan las películas antiguas de guerra, fue el encargado de gritar Tora, Tora, Tora. No sé si se acuerda, ¿no? Búsquela por Tora, 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 que significaba tigre, 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 pero era como un acrónimo para hablar del ataque relámpago que tenían que hacer ahí en Pearl Harbor. Fuchida tenía como máximo ídolo a Hitler. Japón, de hecho, fue parte del eje Berlín-Roma en la guerra y terminó, bueno, lo saben, devastada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ahí en 1945. Después de la guerra, Fuchida quedó abrumado. Sobrevivió y quedó abrumado por esta experiencia de ver de cerca la muerte. Pero no solo la muerte, sino la maldad. El grado al que había, los niveles de maldad en estos eventos. Y entonces el hombre decidió irse a vivir al campo, lejos de la civilización, se fue a vivir al campo. Y empezó a escribir un libro que le quería poner de título No más Pearl Harbors. Bueno, el fin de escribir este libro era instar a la humanidad a la paz. ¿Viste? Siempre aparecen ese tipo de hombres que buscan la paz. Pero sin embargo, Fuchida no tenía el principio para fundamentar esa paz. Uno de los recopiladores de historias de la Segunda Guerra Mundial, Gordon Prange, lo fue a entrevistar. Y en uno de esos viajes, Fuchida recibió un folleto. No era un folleto evangelístico, era un folleto del testimonio de un soldado que había sido prisionero de los japoneses, que había conocido el Evangelio, que había vuelto a Estados Unidos a capacitarse en un seminario para volver a Japón y predicar el Evangelio. Entonces Fuchida se impresionó con esta historia y vio ahí el ejemplo de cómo el poder del perdón cambia a una persona. Pero era un ejemplo para él. Él era budista. Era algo inspirador. Pero entonces se fue a buscar un Nuevo Testamento para seguir investigando, a ver qué es esto del Evangelio. En septiembre de 1949 leyó por primera vez la historia de la crucifixión, ahí en Lucas 23. Y ahí en versículo 34 leyó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo ahí en la cruz. Bueno, Fuchida había terminado su búsqueda. Su búsqueda del principio para escribir su libro. Pero no solo eso, había encontrado a su Señor y Salvador. Había encontrado el poder del perdón de Dios por medio de Cristo en esas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso le cambió el nombre al libro. Antes era No más Pearl Harbors. Ahora le puso, y lo terminó de escribir, está en inglés lamentablemente, de Pearl Harbor a Gólgota. Y su firma en todos sus trabajos hasta el día de su muerte era su firma con este versículo 34 de Lucas 23: Padre, perdónalos. El perdón, mi hermano, tiene un poder tremendo para transformar vidas. Pero específicamente el poder de Dios en el perdón por medio de Cristo es algo que podemos conocer y vivir permanentemente. Dios lo ha demostrado al hacerse hombre en la persona de Cristo. Pablo sabía esto. Filemón y Onésimo sabían esto y estaban por conocer de manera práctica el tema del perdón. El Espíritu Santo sabe que los creyentes necesitamos saber esto.
¿Y sabe qué? Nos ha dejado esta carta para que veamos un caso práctico de cómo el poder de Dios es transformador a través del perdón. Y yo doy gracias que nos ha dejado esta carta para aprender, para conocerla, para obedecerla, para practicar este mandato que hemos visto en Colosenses también. ¿De qué manera el Señor perdona al pecador? Colosenses capítulo 2, y ya vamos terminando. Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14, dice: y a vosotros, a los que ahora son cristianos, les dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué manera Dios perdona? Solo por medio de Cristo. Usted no va a ser perdonado de su condenación si no es por medio de Cristo. No hay otra forma de acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. ¿Qué tiene que hacer, mi amigo, si usted no es creyente? Bueno, escuchar lo que dijo Jesucristo en una de las primeras predicaciones, ahí en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer alguien que no es creyente? Arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es ese arrepentimiento? Bueno, el Señor lo dice en Isaías 55:7 de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Este es nuestro Dios. Y aquel que se acerca de esta manera en arrepentimiento y fe, humillado por su condición de pecado, como dice el salmista en Salmo 32, es bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Precioso. ¿Le han hablado del amor de Cristo? ¿Del amor de Dios en Cristo? Dios así ha mostrado su amor, enviando a Jesucristo. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha ido al único lugar donde Dios puede perdonarlo de sus pecados y darle vida eterna? ¿Lo ha hecho? ¿Ha ido a la cruz? ¿O va a seguir en rebelión contra Dios? ¿O va a seguir muerto espiritualmente? ¿O va a seguir en esa oscuridad y amargura? No tenga orgullo delante de Dios. Humíllese. Humíllese. No continúe en esos pasos. Pero si usted es creyente, ha confiado en Cristo, si usted es creyente y hoy está pensando en esa persona con la cual no ha solucionado ese conflicto que tiene, o tiene pendiente, o tiene ahí bajo la alfombra algún tema pendiente con un hermano que no lo deja tranquilo, obedezca al Señor. Obedezca al Señor. No lo deje pendiente. Recuerde el Evangelio. Recuerde el Evangelio. ¿Qué derecho tiene usted? Si ha conocido el Evangelio, ¿qué derecho tiene usted de no perdonar? No puede. No puede no perdonar. No tengo derecho cuando Dios ha pagado mi deuda eterna. No tengo derecho. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes ahora a la luz del Evangelio? Spurgeon lo dijo de esta manera: los conflictos en la iglesia no deberían sorprendernos.
no deberían sorprendernos. Los cristianos no son inmunes a las dificultades. Sin embargo, es en estos momentos que debemos recordar que nuestro llamado es a vivir en paz y unidad, buscando la reconciliación y el perdón. O de otra manera, como leímos al principio, Colosenses 3:12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. ¿De qué manera Cristo los perdonó? Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Imagínense, falta de perdón y todos cantando al Señor. No cierra, ¿no? Con salmos, himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo no solamente podemos acercarnos a Él, sino poder tener el verdadero sentido y el verdadero motor para buscar el perdón en nuestras vidas. Vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo con su palabra. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por esta carta preciosa de Filemón, un caso tan práctico que hemos podido ver en estos domingos para comprender de qué manera, Señor, nos has perdonado. Sin duda, el caso de Pablo, Filemón, Onésimo es en otra escala, es sin duda un reflejo del Evangelio, de lo que tú has hecho. Nos has perdonado, nos has abierto la puerta, nos has recibido en Cristo. Hoy podemos tener paz y hemos sido restaurados solamente por la obra que Cristo ha hecho en favor de pecadores que no merecíamos. Merecíamos, así como Onésimo, merecíamos la pena de muerte por nuestras faltas. Y sin embargo, el perdón que nos has dado en Cristo es eterno. Señor, muchas gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias por tu iglesia, porque unos a otros podemos ayudarnos a llevar adelante estos propósitos y ser movidos por el Evangelio, a restaurar también nuestras relaciones, Señor, porque esto entendemos que no es algo teórico, no es algo doctrinal solamente, no es algo teológico, es nuestra vida. Nuestra vida se ve afectada, sin duda, por el Evangelio, Padre, y rogamos que nos ayudes a ver con claridad estas cosas, a fin de que, como hijos tuyos, seamos obedientes a tu palabra. Y como orábamos al principio, Padre, si hay alguien aquí que aún está en oscuridad, que está muerto en sus pecados, Padre, dale esa vida. Solamente tú puedes, a través de tu Espíritu, darle vida para que pueda correr al único lugar donde va a recibir perdón de pecado y vida eterna, a la cruz de Cristo, Señor. Te pedimos por esas vidas, te rogamos por nosotros, acompáñanos el resto de esta jornada, Señor. Muchas gracias de nuevo por habernos convocado en esta mañana a este lugar para rendirte culto a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.